Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una historia que va a dejar a muchos con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de una pareja que sin duda alguna rompe esquemas. Hablamos de Idemet y su peculiar forma de iniciar su matrimonio. ¿Se casaron antes de la boda sorpresa? La respuesta es un rotundo sí. Y aquí les vamos a contar todo. Si son de los que aman las historias con giros inesperados y celebraciones únicas, este vídeo es para ustedes. Y ya saben, si les gusta el contenido que creamos, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Imaginen esto, una boda. Todos están allí, familiares, amigos, la emoción en el aire, los nervios de los novios, los discursos conmovedores, suena a lo típico, ¿verdad? Bueno, pues para Idemet, la cosa no fue tan típica. Ellos decidieron darle la vuelta a todo, ¿y de qué manera? La llamada boda sorpresa, que todos esperaban, que en realidad era una celebración de su amor, llegó después de que ellos ya fueran marido y mujer. Sí, lo escucharon bien. Antes de que los invitados siquiera pudieran imaginarse lo que pasaría, Idemet ya habían dado el sí, quiero de forma oficial. Es como si hubieran querido asegurarse de que el matrimonio fuera lo primero y la fiesta, un extra, una celebración comunitaria de algo que ya era un hecho. Esta audaz decisión, que rompe con la tradición más arraigada de que la boda es el acto que sella la unión tanto legal como socialmente, nos abre un abanico de reflexiones sobre la naturaleza del compromiso y la celebración. Idemet, lejos de ser rebeldes sin causa, han orquestado una estrategia que, analizada a fondo, revela una profunda comprensión de lo que significa para ellos el matrimonio y la forma en que desean compartirlo con el mundo. Pensemos en la logística, en la planificación. ¿Cómo organizas una fiesta espectacular para celebrar algo que ya has hecho en privado? Requiere una mentalidad completamente diferente, ¿no creen? No se trata solo de la ceremonia en sí, sino de la anticipación, de la sorpresa que querían dar a sus seres queridos. Y es que esta decisión, aunque pueda sonar poco convencional, tiene un trasfondo muy romántico y práctico a la vez. Por un lado, querían vivir la experiencia de casarse, de ese momento íntimo y profundo de compromiso mutuo, sin la presión de tener a cientos de ojos observándolos, sin tener que preocuparse por los detalles protocolarios de una boda tradicional. Querían que ese momento fuera solo para ellos dos, puro y sincero. Esta primera parte de su unión, ese intercambio de votos y promesas en un ambiente de total intimidad, se convierte en la piedra angular de su relación. Es un acto de fe y de amor profundo, despojado de la parafernalia y las expectativas externas. Imaginen la serenidad que debieron sentir al sellar su compromiso en un espacio de total confianza, donde cada palabra y cada mirada tenían un significado inmenso, sin el murmullo de la multitud o la preocupación por la foto perfecta. Esta ceremonia privada, lejos de ser un escondite, es una afirmación de que su unión es, ante todo, un pacto entre dos almas, una conexión que nace de lo más profundo de sus seres. Y luego vino la fiesta. La celebración. Una fiesta que para todos los invitados era la boda. ¿Y qué boda? Una celebración a lo grande, llena de alegría, de baile, de risas, de ese ambiente festivo que todos esperamos. Pero para Idemet, era la oportunidad de compartir su felicidad con todos, de agradecerles su apoyo, de celebrar su amor con la comunidad que los rodea, pero ya como esposos. No es que estuvieran escondiendo nada, al contrario. Era una forma de honrar ambos aspectos, la intimidad del compromiso y la alegría de compartirlo. La boda sorpresa, desde la perspectiva de los invitados, se convierte en una experiencia aún más emotiva. No solo asisten a la celebración de dos personas que se aman, sino que son testigos de la culminación de un camino que ya ha sido recorrido en la intimidad. La alegría compartida se magnifica, ya que saben que no están presenciando el inicio de una unión, sino la manifestación pública de un compromiso ya firme y sellado. La sorpresa inicial da paso a una admiración aún mayor por la forma en que la pareja ha decidido honrar su amor. Esta decisión nos lleva a reflexionar sobre cómo entendemos las bodas. Tradicionalmente, la boda es el evento donde la pareja se une legal y socialmente. Pero, ¿qué pasa si la unión legal y social se vive primero en un plano más personal y luego se comparte en un gran evento? Idemet han demostrado que hay muchas maneras de celebrar el amor y el matrimonio. Su enfoque nos invita a cuestionar las convenciones y a pensar en lo que realmente importa en una unión.
Podemos imaginar las conversaciones que debieron tener. Quizás hubo momentos de duda, de decir, ¿estamos seguros de hacer esto así? Ro seguramente también hubo esa chispa de aventura, esa determinación de vivir su día especial a su manera, sin rendir cuentas a nadie. Y eso es inspirador. Es fácil dejarse llevar por lo que se debe hacer por las expectativas sociales, pero Demet eligieron un camino diferente, un camino que les permitió disfrutar de cada etapa a su propio ritmo y de su propia manera. Esta valentía de ir contracorriente no surge del capricho, sino de una profunda reflexión sobre sus prioridades. En un mundo donde a menudo se priorizan las apariencias y las formalidades, Demet han elegido centrarse en la esencia de su relación. Han comprendido que la verdadera unión no reside en la grandiosidad de la ceremonia, sino en la solidez del compromiso y la profundidad del amor que comparten. Piensen en la tranquilidad que debieron sentir al saber que el trámite legal ya estaba hecho. Podían relajarse completamente durante la fiesta, disfrutar de cada minuto, de cada baile, de cada abrazo, sabiendo que el para siempre ya estaba sellado. No había esa tensión de la ceremonia, de los votos, del momento decisivo. Ya lo habían vivido, lo habían sentido, lo habían grabado en sus corazones. Ahora solo quedaba festejar. Esta ausencia de la presión inherente a una ceremonia tradicional les permite a los novios ser verdaderamente ellos mismos durante la celebración. Pueden interactuar con sus invitados sin las distracciones de la logística de la ceremonia, sumergirse en la atmósfera festiva y disfrutar de la compañía de sus seres queridos de una manera más auténtica y relajada. La fiesta se transforma de una obligación protocolaria a una genuina expresión de gratitud y alegría compartida. Y hablando de la fiesta, seguramente fue un espectáculo. Imaginen la reacción de los invitados al descubrir que los novios ya estaban casados. Esa sorpresa inicial, seguida de una alegría aún mayor, porque sabían que estaban celebrando un amor que ya era oficial. Probablemente hubo aplausos, gritos de júbilo, y esa sensación de ser parte de algo realmente especial y único. No fue solo una boda, fue la celebración de un compromiso ya existente, una fiesta para honrar el amor que ya había sido prometido y sellado. La revelación de que Demet ya estaban casados añade una capa de emoción y asombro a la celebración. Los invitados, al comprender la audacia y la originalidad de la pareja, se sienten aún más privilegiados de ser parte de este momento. La fiesta no es solo una tradición, sino un testimonio de una pareja que ha decidido vivir su amor de una manera que les resulta significativa y personal. Esta historia de Demet nos da mucho de qué hablar. Nos demuestra que el matrimonio no es solo una ceremonia o una fiesta, sino un compromiso profundo que puede ser celebrado de infinitas maneras. Su decisión de casarse antes de la boda sorpresa no fue un acto de rebeldía sin sentido, sino una elección consciente de priorizar la intimidad de su compromiso y luego compartir su alegría de una forma memorable y única con sus seres queridos. Podríamos pensar en cómo esto podría inspirar a otras parejas. Quizás algunos sienten la presión de una boda tradicional, de un evento que puede ser abrumador y costoso. La historia de Demet les abre una puerta a pensar, oye, tal vez haya otra manera. Quizás una unión civil íntima, seguida de una fiesta de celebración años después, o meses después, o simplemente cuando sientan que es el momento adecuado para compartirlo. La clave es que sea significativo para ellos. La presión financiera y emocional que a menudo acompaña a las bodas tradicionales puede ser un factor disuasorio para muchas parejas. La propuesta de Demet ofrece una alternativa viable, permitiendo que la unión civil se realice de manera más accesible y privada, y que la celebración posterior se adapte a sus posibilidades y deseos, sin la urgencia de cumplir con un calendario social. Además, esta forma de proceder les permitió a ellos, como pareja, enfocarse en lo esencial, su amor y su unión. La planificación de una boda puede ser estresante, llena de detalles que a veces desvían la atención de lo que realmente importa. Al casarse primero, eliminaron esa presión. Pudieron disfrutar del proceso de planificación de la fiesta sabiendo que el objetivo principal, la unión, ya estaba cumplido. Al delegar la presión de la ceremonia a un evento privado y anterior, Demet liberaron una gran cantidad de energía y atención que pudieron dedicar a la planificación de una celebración verdaderamente memorable. Esto les permitió disfrutar de cada detalle, desde la elección de la música hasta la decoración, con una mentalidad más relajada y centrada en crear un ambiente de alegría y amor. Demet han dado un ejemplo de autenticidad. Han vivido su amor y su compromiso de una manera que resuena con su propia personalidad y sus valores.
No siguieron el guión preestablecido, sino que escribieron el suyo propio, y eso, queridos amigos, es algo digno de admiración. Su historia es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas y celebraciones, es algo personal y que debe ser vivido a su manera. La autenticidad es un valor cada vez más apreciado en nuestra sociedad, y la historia de Idemet es un reflejo de ello. Han demostrado que la verdadera felicidad no se encuentra en la conformidad, sino en la valentía de ser uno mismo y de vivir la vida según los propios términos. Su enfoque del matrimonio es un llamado a abrazar la individualidad y a celebrar el amor de una manera que sea genuina y significativa. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que podemos sacar de esta increíble pareja? Primero, que no hay una única forma correcta de casarse o celebrar el matrimonio. Segundo, que la intimidad del compromiso puede ser tan importante como la celebración pública. Y tercero, que la creatividad y la autenticidad pueden llevar a momentos verdaderamente inolvidables. Idemet nos han enseñado que romper esquemas, cuando se hace con amor y propósito, puede ser la mejor manera de honrar una unión. Estas lecciones resuenan con la idea de que el matrimonio es un viaje, no un destino único y predefinido. La forma en que se inicia y se celebra este viaje puede ser tan variada como las parejas que lo emprenden. Idemet nos animan a cuestionar las normas, a buscar lo que resuena con nuestra propia alma y a construir un camino que sea verdaderamente nuestro. Esperamos que esta historia les haya inspirado tanto como a nosotros. Nos encanta ver cómo las parejas encuentran maneras únicas y personales de celebrar su amor. Y es que al final del día, lo que importa es que los novios estén felices, que se sientan unidos y que puedan compartir esa felicidad con las personas que aman. Idemet lo lograron y lo hicieron a lo grande a su manera, y eso es lo más bonito. La belleza de la historia de Idemet radica en su capacidad para inspirar y empoderar a otras parejas a considerar alternativas no convencionales. Al priorizar su conexión y su felicidad individual, han creado un precedente que demuestra que las bodas pueden ser tan diversas como las personalidades que las protagonizan. Para concluir, la historia de Idemet y su decisión de casarse antes de su boda sorpresa es un testimonio de que las reglas están para romperse, especialmente cuando se trata de celebrar el amor. Nos muestran que la planificación y la anticipación pueden tomar caminos inesperados, pero que el resultado puede ser una experiencia aún más auténtica y significativa. Han demostrado que el matrimonio puede comenzar en la intimidad y florecer en una celebración compartida, dejando a todos maravillados con su originalidad y su profundo amor. Su viaje nupcial, desde la unión íntima hasta la celebración pública, es un ejemplo de cómo la planificación cuidadosa y la voluntad de desviarse de lo convencional pueden dar lugar a momentos verdaderamente mágicos. Idemet no solo se casaron, sino que crearon una narrativa única y conmovedora que resuena con la idea de que el amor debe ser celebrado en todas sus facetas, con autenticidad y con el corazón abierto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Nos encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Les ha sorprendido? ¿Les ha inspirado? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir sobre estas historias. Y si les ha gustado este vídeo, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más sorpresas y mucho más amor. Hasta la próxima.